Hola, hola a todas, a todes, a todos, a esta octava sesión del Seminario Permanente de Diseñologías, Estudios Emergentes a partir del diseño, que en esta ocasión lleva por título Proyectando Diseño para Mundos Posibles y es la edición número 2 de este seminario, dando continuidad a la que empezó el año pasado. En esta ocasión vamos a tener dos ponencias. Una es de Alan Santiago, extravíos e imprecisiones para transitar lo imprescindible del diseño, proyectar desde la práctica. Y la segunda, si les parece bien en ese orden, si nadie tiene inconveniente, la segunda sería Claudia Romero con la ponencia Nimo Yeye Kontok. Trazos hacia una palabra en náhuatl para diseño, diseño como pensamiento en movimiento para quienes resisten. Espero haberla pronunciado bien, pero bueno, ya Claudia nos dirá. Por lo mientras empezamos con Alan Santiago, por favor. Claro, bueno, ahí ya se está viendo la pantalla, ¿verdad? Ya, ahora ya. Sí, todo se ve completo, ¿verdad? ¿O Sí, no? perfecto. Ok, perfecto. Bueno, bueno, el día de hoy voy a tratar de recuperar. Les quiero dar las gracias por la invitación y también, creo que muchas veces lo he platicado o he externado fuera de la sesión. Es, pues justamente enriquecedor y como muy inspirador, como decía hace rato, la oportunidad de tener como estos espacios para poder platicar un poco las perspectivas que tenemos sobre el diseño, ¿no? En esta ocasión como les decía, voy a tratar de recuperar o darle continuidad a la ponencia que se presentó hace algunos meses digamos, en el seminario pasado, que llevaba por título Rediseñando Subjetividades, ¿no? En ese momento presenté, digamos, un poco más hacia un esbozo teórico de, digamos, algunos conceptos y terminología que tenían más que ver sobre todo con, pues, digamos, con estos conceptos que expone Gilles Deleuze en el libro Mil Mesetas, ¿no? Acerca de las máquinas de guerra y de los agenciamientos concretamente. Evidentemente también aquí quiero hacer una aclaración que tiene que ver con mi propia formación disciplinar. Yo como tal soy egresado de licenciatura en comunicación social y posteriormente hago una maestría en diseño y comunicación, lo cual pues digamos hace que me enfoque directamente en la investigación sobre los procesos de diseño. Entonces en este caso a mí me parecería que a pesar de que podría parecer que ese trabajo extenso que he estado haciendo es más desde la práctica, pues finalmente tiene como un razonamiento muy fuerte en la teoría, ¿no? Y justamente me interesaba plantear algunas preguntas iniciales con las que estaba, ¿no? Como les decía, prácticamente la vez pasada, pues estaba hablando sobre la prevalencia de una visión instrumental y utilitaria que está no solamente en la práctica profesional, sino también en la educación. Es decir, pues sí creo que es una obviedad de repente cuando nosotros pensamos justamente que la educación pues finalmente se inscribe en el marco de las instituciones y como instituciones tienen que tener un objetivo de moldeamiento, pero que en estos tiempos sobre todo está muy orientado hacia, pues digamos, hacia algunos objetivos específicos, ¿no? Y podría parecer que de repente hay algunas visiones pues bastante tecnócratas que están de alguna manera territorializando, pues digamos, otros espacios, ¿no? Que tendrían que ser, pues digamos, espacios más abiertos hacia la reflexión, a la crítica, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos justamente aquí un punto importante que es el diseño anclado a su función utilitaria, ya sea por su génesis histórica o bien, como lo decía, por la demanda actual del mercado y esta relación que nosotros establecemos, ¿no? Entre un mercado cliente o bien entre un usuario e interfaz, ¿no? Y en ese sentido,
Pues evidentemente también algo que decíamos un tanto antes de comenzar era nos olvidamos también que existen personas y que en muchas ocasiones podría parecer que la práctica del diseño no es, pues digamos, no es algo accesible para ellos, ¿no? Porque entonces cuando pensamos en estos términos precisamente de mercado cliente, pues tenemos que reducirlo a si no puedes pagar, pues no tienes diseño, ¿no? Y en ese sentido, me parece que el diseño va más allá, incluso desde pues bueno, desde que pensamos justamente en esta génesis histórica que se tiene y desde, podemos pensarlo todavía desde el momento del movimiento del Art and Crafts. Si pensamos justamente cómo comienza a haber una connotación que va más allá de la confección del producto mismo, sino que trata de integrar de alguna manera pues una visión un tanto utópica de la sociedad, ¿no? Que es esta, digamos, este aniquilamiento o por lo menos esta borradura entre las clases sociales y que de alguna manera también se refleja dentro del carácter disciplinar en esta, pues digamos también en este cruce o en esta separación que tienen las bellas artes y las artes menores, ¿no? Entonces en ese sentido, pues vemos que siempre hay como una tensión constante en aquello que nosotros consideramos que es diseño, qué no es diseño y también, pues en su momento, qué es la artesanía, ¿no? Eso fue algo que se tocó en la, digamos, la ponencia pasada. Y en ese sentido, tenemos que entender justamente que cuando nosotros pensamos únicamente en este, pues digamos, en estos binomios que son, pues digamos, muy acotados hacia, digamos, hacia términos económicos o de adquisición, prácticamente estamos hablando de una naturaleza instrumental que viene a generar sujetos uniformes para objetivos específicos. Es decir, tenemos que pensar justamente en estos procesos de producción fordistas y tayloristas, que evidentemente tienen como un objetivo muy concreto, ¿no? Que es, pues bueno, que es justamente llevar hacia la producción, hacia una madurez en la cual pues pueda ser replicable, ¿no? Y con eso nuevamente quiero decir, pues es evidente que para que un sistema pueda ser replicable y pueda ser, pues digamos, de alguna manera controlado en términos de temporalidad, pues tiene que tener pues digamos, un objetivo sumamente cerrado, ¿no? Es decir, tú no puedes cambiar una pieza de un aparato por otra distinta, porque entonces no sabría si realmente va a funcionar y en ese sentido, pues el sistema prácticamente es lo que exige, ¿no? Y hoy en día, pues evidentemente también existe un cuestionamiento precisamente hacia qué perspectiva tiene que tomar la educación, porque incluso hay una contradicción muy importante. Porque si bien estamos hablando de estos modelos tayloristas y fordistas en los cuales existe la sobreespecialización, pues también hoy en día tenemos que entender que la propia naturaleza de las prácticas creativas, han borrado, digamos, ciertos procesos y estamos hablando concretamente del uso de inteligencias artificiales, de procesos automatizados y por el otro lado tenemos también como un sentido de una, pues digamos, una perspectiva bastante precarizada, ¿no? Del trabajo creativo que en este sentido tampoco permite una sobreespecialización. Por eso es que decía que realmente hay una contradicción. Hoy en día ya prácticamente, incluso cuando lo vemos, por ejemplo, en los programas de licenciatura, muchas veces apelamos justamente al sentido de el diseño ya como este, digamos, como este ente sin apellidos, pero también tenemos que entender que se está respondiendo en una u otra forma también a cierta necesidad, ¿no? Es decir, el diseñador que puede abarcar todas las áreas, porque finalmente también el mercado es lo que está demandando, ¿no? Ya no necesitas un diseñador gráfico, un diseñador industrial, sino que quieres de repente que digamos que ese propio diseñador te abarque todo, ¿no? Y cuando lo vemos, digamos, desde una realidad que podría parecer funcionar, por lo menos en los papeles, prácticamente pues es bastante prometedor, ¿no? Pero finalmente lo que termina sucediendo es que se precariza también la práctica profesional, porque si tú no tienes el tiempo necesario para adquirir las herramientas, digamos en términos, por ejemplo, de cultura visual o de referencias intertextuales, pues tampoco puedes tener como un desarrollo y te vas estancando, ¿no? Entonces estamos ahí como un poco ante esta demanda de sobreexplotación, ¿no? ¿Qué tanto puedo aprender por mí, digamos, por mi lado?
que de alguna manera acorte esas brechas que existen en términos estructurales para un profesional del diseño y, digamos, su propia práctica o quehacer creativo. Y por último, tenemos ahí un planteamiento de una distinción entre un diseño que resuelve problemas y un diseño como indagación, que es prácticamente lo que ha movido estas dos ponencias. ¿Por qué? Porque es una visión que coloca al diseño o estaría colocándolo como un asunto epistemológico, ¿no? No algo que deba resolverse realmente. Y aquí, por ejemplo, es muy importante, quisiera adelantar también que cuando hablo precisamente de que es un asunto epistemológico, tampoco lo quiero llevar hacia el terreno enteramente de la abstracción o la filosofía, ¿no? Porque justamente decíamos, ¿no? Hay un momento de reflexión en el cual el diseño también se tiene que concebir a sí mismo para hacerse esas preguntas de precisamente dónde se está colocando. ¿Ok? Bueno, entonces pues digamos, estos puntos que iba retomando de la ponencia pasada, dieron algunas preguntas iniciales para el día de hoy, ¿no? Que eran, ¿es posible conocer el mundo sin organizarlo? ¿Qué aprendemos al transitar por un proceso de diseño? ¿Y qué objetivo cumple ese proceso de diseño? ¿Y por qué ha sido diseñado de esa manera? Que es prácticamente lo que tendríamos que digamos, tener como esta base medular de los cuestionamientos, ¿no? Estamos hablando, pues sí, de que hay un condicionamiento, pues digamos, una lógica de mercado que, digamos, que impacta directamente a todas, digamos, todas las instituciones, como bien decíamos, ¿no? En la educación, que pues tiene que estar de alguna manera instrumentalizada o por lo menos eso es lo que podría parecer que está sucediendo en estos tiempos, ¿no? Sin embargo, esto me llevaba a mí a pensar en unas, digamos, en una especie de cicatrices de la imagen. Cuando hablo de cicatrices de la imagen, no solamente me estoy refiriendo a la imagen visual, sino también a la imagen sonora, a la imagen material, a la imagen espacial, ¿no? ¿Por qué? Porque a través precisamente de la materialidad o esta materialización o formalización que adquiere un discurso, podemos ver que una imagen no solo enuncia, pues digamos, no solo enuncia, pues digamos, el lugar a donde está parado, ¿no? Sino también una serie de consecuencias que nos llevan a, digamos, a remitirnos a otros campos. Y en ese sentido, pues veo que está enunciando un orden del discurso bastante Foucaultiano que decíamos que básicamente lo resumo en quién tiene qué y quién puede qué, ¿no? Es decir, hay un reparto evidente también de lo sensible aquí, donde podríamos pensar que, pues digamos, cuando hablamos de diseño como un ente abstracto, pues podríamos pensar que todos tenemos como las mismas capacidades y también las mismas posibilidades de hacer diseño e incluso de utilizar el diseño, ¿no? Cuando vuelvo a lo mismo, ¿no? Podría parecer que el diseño de repente se queda para algunas perspectivas dentro de una esfera de lo bonito o de lo enteramente comercializable o incluso de este término que estaban mencionando un poco al principio, ¿no? De lo estratégico. Y en ese sentido, pues evidentemente me pareció bastante importante que lo señalaran porque justamente veo que a través precisamente de esta materialización de discursos, que en este caso tendría que ver con una formalización del lenguaje, encontramos también que hay vínculos intertextuales, es decir, como esto que decíamos, ¿no? Utilizar, ¿cuál es justamente la connotación de utilizar un lenguaje marcial dentro, pues sí, dentro de una disciplina creativa, ¿no? O dentro de un proceso de enseñanza que tiene que ver con los procesos creativos. Y entonces vemos precisamente que en estos vínculos intertextuales también podemos encontrar pues cierto aspecto ontológico de la materia, ¿no? Es decir, ¿qué es el diseño? Porque aquí ya no estamos pensando tanto en qué debe abordar el diseño o de qué se debe ocupar el diseño, sino realmente estamos pensando un tanto en esto, ¿no? De qué es el diseño. Es decir, desde dónde nosotros estamos entendiendo también el diseño. Si el diseño va a ser, pues precisamente digamos, esta concepción histórica que se tiene de solventar problemas, o si bien el diseño también es un lugar que está destinado hacia la reflexión, ¿no? Es decir, a partir
el mismo nombre que lleva este seminario de la proyección, pues justamente tenemos que pensar cuáles son esas implicaciones que adquiere el diseño, ¿no? Es decir, qué es realmente aquello que estamos proyectando y por qué lo estamos proyectando. Y entonces aquí es donde para mí adquiere pues justamente una relevancia epistémica, ¿no? Dichas proyecciones de mundo tienen su relevancia epistémica dado que esta matriz indicial está expresada a través de los rastros de su manufactura, ¿no? Y aquí podría parecer que estamos hablando en términos pues bastante abstractos, por lo menos de la filosofía del lenguaje bastante persiana, pero en realidad cuando hablo de los rastros de su manufactura, tenemos que pensar, por ejemplo, en este diseño que adquiere realmente su valor. Por ejemplo, en las piezas que han sido talladas por niños descalzos, ¿no? Es decir, cómo también comenzamos a tener como ciertas connotaciones de la individualidad y ciertas connotaciones del embellecimiento que de pronto tienden a romantizar también, pues, ciertos procesos, ¿no? Ciertos procesos sociales que no tienen, digamos que no tienen una respuesta directa en el diseño, pero sí tienen como tal un pilar o una fundamentación discursiva a través de él, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, básicamente para mí es esa relevancia epistémica. Esto me llevó a pensar, digamos, ya también en términos de Deleuze y Guattari, en el diseño como sistema. Creo que esto, pues, no es nuevo para nadie cuando pensamos justamente el diseño dentro de un sistema complejo y que digamos, podremos definirlo a un nivel más macroestructural, justamente con distintos niveles, ¿no? Que actúa o opera dentro de distintos niveles. Un nivel va a venir a ser el epistémico, que está relacionado con esta concepción del conocimiento y precisamente que esta relación que tiene el diseño justamente casi en términos metadiscursivos, ¿no? O metacríticos que podrían hacerse preguntas de cómo se construye el conocimiento a través del propio diseño, ¿no? Y entonces también vemos que hay un nivel que vendría a ser el nivel estructural, donde el nivel estructural tiene más que ver con la organización del mundo y sus aparatos formales e informales, ¿no? Es decir, lo que ya habíamos mencionado en un primer momento, que era, por ejemplo, estos sistemas de lenguaje, es decir, podría parecer también que nosotros ocupamos el lenguaje porque siempre ha estado ahí, pero finalmente también adquiere pues una dimensión de diseño, ¿no? Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, en el tránsito sobre un espacio en términos arquitectónicos, también estamos diseñando pues precisamente la manera en la que se va a habitar ese espacio, ¿no? Y de alguna forma, cuando menciono también en este sentido de la formalidad y la informalidad, ¿es por qué? Porque si evidentemente nosotros diseñamos o hacemos una propuesta de tránsito o de habitabilidad sobre un espacio, pues también ocurre muchas veces que el propio agente temporal que lo habita, básicamente lo informaliza, ¿no? Es decir, adquiere, como veíamos en algunas sesiones pasadas, el objeto o el espacio adquiere un uso distinto, ¿no? Y entonces se formaliza de una manera paradójicamente informal, ¿no? Para lo que fue creado, pero finalmente tiene que ver con la manera en la que organizamos ese mundo. Y finalmente tenemos una dimensión o un nivel que se inscribe más dentro de lo proyectual, que es la práctica de diseñar per se, ¿no? Es decir, la labor que hacemos cuando realmente nos sentamos y decimos vamos a diseñar, en la cual pues existen estos métodos y metodologías, ¿no? También de abordaje y entonces, en ese sentido, que es muchas veces el nivel más cercano que se tiene en la educación. Es decir, cuando yo le pregunto a uno de los estudiantes, lo primero es, ¿por qué te inscribiste a la carrera de diseño? Pues es siempre la respuesta más común es porque me interesa aprender a proyectar algo, ¿no? O me interesa aprender a confeccionar un cartel, o me interesa a confeccionar un producto o a conceptualizar una idea. Y entonces ahí estamos hablando de ese nivel proyectual, que es un nivel, pues decíamos, bastante primario, pero muy necesario, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, lo más importante es que este sistema opera en varios niveles, teniendo la capacidad de producir distintos grados de subjetivación, que aquí es justamente donde hago la conexión con la ponencia del seminario pasado, porque esto significa que se moldea
la manera en cómo las personas se perciben a sí mismas y organizan el mundo que diseñan y más importante que también los diseña. ¿Ok? Porque en este sentido estábamos hablando precisamente de este sentido epistémico y estructural que muchas veces no vemos, ¿no? Y entonces es cuando volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué fue primero, si el huevo o la gallina? Entonces pensamos precisamente que cuando nosotros abordamos un método, una metodología proyectual, pues podría parecer que esa es la única manera, ¿no? Porque finalmente hay un sistema dominante también que nos está de alguna manera diseñando y está orientando las posibilidades que nosotros tenemos de acción. Y en esencia, el diseño no solamente es crear objetos, sino es una fuerza activa que influye en la identidad y la experiencia de los sujetos. ¿Ok? Entonces esto me llevaba a pensar nuevamente en esta crítica a la uniformidad y estandarización, que desde luego la retomo de estos procesos de producción que ya mencionaba, ¿no? Taylorismo y Fordismo, y hoy en día el postfordismo, o incluso podríamos, no sé, no, sinceramente no sé qué categoría le podríamos dar a la época algorítmica, ¿no? Porque también evidentemente han cambiado nuevamente pues digamos, los procesos productivos. Y entonces tenemos aquí que en la educación tradicional del diseño se pretende generar sujetos uniformes, la perspectiva basada en la experiencia sensible y el pensamiento crítico, por otro lado, permite reconocer que hay una pluralidad de subjetividades. Es decir, si bien es cierto, aquí hay una tensión también, porque de alguna manera estamos tratando de enseñar una práctica creativa, pero de alguna otra forma, pues tenemos todos estos sistemas de evaluación, tenemos también, digamos, las propias orientaciones disciplinares y esto de alguna manera, pues va generando esa uniformidad en los sujetos, ¿no? O por lo menos en la manera de abordar un problema. Me acuerdo, por ejemplo, en una experiencia docente, donde hablábamos precisamente del proceso de investigación en el ámbito creativo y de repente la lectura que estábamos revisando me di cuenta que decía que la investigación servía para producir conocimiento y en ese sentido yo he tenido como pues digamos, muchas controversias respecto a eso con compañeros y colegas, precisamente porque desde mi punto de vista la investigación no siempre genera conocimiento, más bien la formaliza este conocimiento y muchas veces lo ordena y lo hace digerible, es decir, lo intenta llevar como a otros niveles, pero el conocimiento existe en todo momento en la calle, ¿no? Yo les hablaba incluso que el conocimiento existe cuando tú vas al tianguis y encuentras como una nueva apropiación de algo que tú no tenías pensado, ¿no? Incluso encuentras un objeto, encuentras, digamos, algo que no, digamos, para lo cual no estabas preparado y que evidentemente una institución no tiene pues digamos, todos estos puntos de variabilidad. Y entonces esto me lleva pues precisamente a pensar en las variaciones contextuales, donde se debe destacar que incluso a nivel proyectual existe un reconocimiento de que los conceptos de diseño homogéneos no pueden ser aplicados de manera universal, precisamente por estas variaciones contextuales. Es decir, yo no puedo tomar simplemente la forma creativa que existe en alguna universidad finlandesa y traerla hacia México, porque estoy dejando de lado muchas cosas, ¿no? Incluso cuando nosotros pensamos en la propia naturaleza de la UAM, pues me parece que cualquiera de las unidades tiene perfiles bastante distintos y creo que lo comentábamos también en la sesión pasada, ¿no? En este sentido, pues esto complejiza evidentemente la construcción de significados entre los individuos y por tanto llegamos pues digamos a esta reflexión de que reconocer la pluralidad de subjetividades evita discursos globales colonizantes, pero ¿de qué manera llegamos precisamente hacia pues digamos, hacia estos términos? Pues que definitivamente tendría que haber una transición nuevamente de lo utilitario hacia la experimentación, es decir, abandonar un tanto el sentido del diseño como producir objetos o resolver problemas y abordar precisamente el diseño como estas indagaciones pues digamos, estas indagaciones que también están basadas en otros métodos, ¿no? O por lo menos en otras tácticas. Y en lugar de ver este resultado del proceso de diseño
como un fin en sí mismo, ya decíamos objeto o producto, se propone que se conviertan en un pretexto para cuestionar y poner en juego las estructuras que los albergan. Esto implica un enfoque en el que el proceso de investigación del diseño, perdón, un proceso de investigación se hace desde el diseño, ¿ok? Y el debate sobre el diseño y sus límites con el arte también podríamos considerar que es un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque de repente cuando yo hablo a veces de experimentar, muchas veces he tenido como esa discusión con algunos otros colegas que me dicen, pues es que el diseño tiene que enseñar un método, ¿no? O tiene un objetivo, porque si tú mandas a alguien a que aprenda diseño y saliendo no sabe diseñar, pues es que no es diseñador y la institución no cumplió con su objetivo, ¿no? Y entonces lo que estás haciendo es arte, ¿no? Y de repente también tenemos esta visión bastante romántica de que el arte surge enteramente de la inspiración y que no se sujeta a lógicas también del mercado y también a ciertos capitales sociales y culturales que permiten precisamente el ascenso social o el éxito de un artista, ¿no? Y en ese sentido tampoco estoy hablando de que el diseño tenga que ser arte, ¿no? Simplemente de que el diseño tiene que incluir como tal dentro de su propia formación la experimentación para que, pues digamos, para que también nos acerquemos mucho a esta cuestión del error, ¿no? Un tanto, por ejemplo, cuando leía en el libro de Bowen que publicaron, hay un artículo de Blanca López donde habla sobre todo de las distintas perspectivas que tiene la Bauhaus y cómo también hay un cuestionamiento hacia el curso concretamente de Iten, ¿no? Que es, pues digamos, un curso bastante, bastante holístico que de repente también se llega a perder incluso en lo espiritual. Y vemos, o sea, que finalmente comienza a haber una tensión, ¿no? Que nos hace mover más hacia el método proyectual, pero que finalmente se está concluyendo que cada uno responde, digamos, también a ciertas necesidades, ¿no? Es decir, a una necesidad también social de exploración y que más adelante se va a repetir incluso cuando vemos, por ejemplo, esta tendencia hacia el diseño minimalista, ¿no? Es decir, como una búsqueda también espiritual en lo geométrico, digamos, en el producto mismo o en el resultado final que tiene que ver con algo que es mucho más profundo o complejo. ¿Ok? Y entonces por eso es que llegamos a este punto de una potencia imaginativa de otros mundos posibles, es decir, tenemos una capacidad imaginativa que es precisamente pensar otros mundos posibles, pero para poder llegar ahí lo tenemos que hacer posiblemente transitando por una experimentación creativa, que en ese sentido no solamente se queda precisamente en la experimentación creativa del producto, sino que incluso impacta como una práctica socioexperimental, es decir, estas experimentaciones que están basadas en el error, también tienen o adquieren no solamente un sentido de competencia, como generalmente lo tenemos como muy inscrito, ¿no? Es decir, quién saca 10, quién hace el mejor proyecto y que de repente, pues sí, que de repente la aspiración, incluso aquí puedo decir propia, es que te ganes un proyecto o un reconocimiento de estos premios de diseño, ¿no? Entonces también la experimentación creativa te va orillando hacia otros, pues digamos, otras maneras de concebir la propia práctica, ¿no? Y por último teníamos aquí esta crítica instrumental, que es superar evidentemente la uniformidad del mercado. Es decir, sabemos que estamos dentro de una lógica de mercado y que como siempre comento con los alumnos, tenemos que comer de algo, ¿no? Pero eso no borra, evidentemente, que la cuestionemos y que la cuestionemos también desde nuestro propio trabajo, ¿no? Bueno, entonces justamente estos niveles me hacen pensar en rediseñar, que era el título de la otra ponencia, que era rediseñando subjetividades. Y decíamos precisamente que cuando se critica, pues, digamos, estas funciones o estas nociones desde espacios académicos y profesionales que están generando sujetos de alguna manera uniformes, también nos enfrentamos como a esta posibilidad de activar la capacidad imaginativa que se volvería experimental, como bien lo decía, ¿no? En términos incluso socioexperimentales, es decir, porque el diseño ya no tendría que ver únicamente con esto que decíamos, ¿no? Con este producto, sino también con la manera en cómo interactuamos, no solamente con otros diseñadores, sino con otros espacios. Y
aquí también quiero abrir, pues digamos, esa interrogante hacia que cuando nosotros orientamos métodos proyectuales y métodos de enseñanza hacia la prácticas de experimentación, indagación y cuestionamiento basados en una experiencia sensible y un pensamiento crítico, podría ser que no solamente estemos pensando en términos de cómo se habita el mundo, sino que también tendríamos que estar pensando en una reconfiguración completa de la subjetividad, ¿no? Es decir, de cómo yo también me asumo y cómo también enfrento mis propias consecuencias. Es decir, porque aquí hay algo muy importante y que por lo menos en los pocos años que llevo como docente me ha quitado muchas horas de sueño, que es realmente cuando tú escuchas, digamos, a un estudiante de hablarte sobre todos los planes que tiene y tú lo ves un poco también desde la parte docente, pues muchas veces también entiendes que las condiciones estructurales no en todos los casos los van a llevar pues precisamente hacia el mejor de los finales o a alcanzar sus objetivos, ¿no? Y en ese sentido, por eso es que hablaba también de esta realidad precarizada, porque digamos, en el discurso, pues evidentemente hay como cuestiones donde dice, que creo que ya lo habíamos comentado también, ¿no? Que un plan de estudios te puede decir adquirir las habilidades profesionales para desarrollar conceptos creativos, ¿no? Y de repente es algo muy alejado en lo que terminas trabajando o, digamos, lo que el propio mercado te está exigiendo, ¿no? Y de alguna manera cuando tú comienzas a poner estos cuestionamientos sobre la mesa, es como una forma también digamos, como de marcar unas banderas rojas, ¿no? De decir y de cuestionar y de realmente también quitar un poco como este discurso totalizador que parecería que nos está, pues digamos que nos está territorializando en todos los sentidos. Entonces, prácticamente ya para ir entrando a la parte final, vemos que digamos, esta experimentación tendría que llegar hacia reconocer que hay problemas sociales, reconocer también las implicaciones de las intersecciones tecnológicas y reconocer cuáles son los objetivos de esta experimentación estética, ¿no? Y por eso decíamos, la tecnopolítica del diseño suele obedecer a una lógica expansionista y utilitaria y por tanto se subraya la necesidad de una alfabetización técnica y crítica para no someterse, sino para apropiarse, intervenir, transformar y decolonizar los usos inmateriales. Es decir, ¿de qué manera puedo cambiar algo si ni siquiera yo reconozco que tiene que cambiarse, ¿no? Es decir, a lo mejor yo estoy muy cómodo desde mi punto de vista porque digamos, porque no alcanzo a ver qué más cuáles otras podrían ser opciones posibles, ¿no? Y en ese sentido me parece que el diseño tiene esa capacidad a través, pues precisamente de este dominio técnico también que tiene desde su génesis para proyectar como tal esos mundos posibles. ¿Ok? Y entonces ya vemos que estos desafíos y tensiones en la práctica no instrumental nos llevan a metodologías evolutivas, es decir, habíamos hablado incluso de estos procesos de diseño abierto, ¿no? Pensar un poco en el producto como un estado transitorio, ¿no? Y no como el estado final, porque evidentemente también tenemos que dejar o abandonar un tanto el sentido de la autoría, ¿no? Que creo que a muchos, y por eso lo digo, me incluyo, ¿no? A muchos, para muchos es justamente un canto de sirena que de repente pues sí, creo que cuando ves publicado un libro, cuando ves un cartel, cuando ves algo en televisión tuyo, pues es evidentemente alimento para el ego, pero pues sí. Se tiene que pensar también en los procesos que van de alguna manera transformándose en el tiempo. Hay desafíos institucionales, sí, justamente para llevar el diseño más allá de lo instrumental, ¿no? Es decir, estamos hablando de la universidad pública y por qué evidentemente tendría que cumplir una parte que sí, que les proporcionen las herramientas, pero ¿por qué no podremos estar enteramente subordinados a la lógica de mercado? La atención formativa,
que era algo que decíamos, ¿no? Enfatizar cuáles son también las realidades laborales que están precarizadas, ¿no? Hace algunos años hablaba también sobre estas construcciones identitarias como obreros creativos y artistas industriales, ¿no? Es decir, como este intermedio que se queda de alguna manera ahí encasillado y que incluso cuando tú ves una vacante de empleo, muchas veces están ofertadas de una manera bastante explícita, ¿no? Y esta posibilidad de generar sistemas alternos, ¿no? Infiltrarse o bien crear los sistemas alternos, es decir, de qué manera podemos también crear otras opciones. Aquí, para concluir, me lleva a pensar, un objeto inservible puede ser que me esté hablando de un cuerpo inservible, un cuerpo que ya no es funcional y por lo tanto debe ser desechado. Hay muchos desechos que no tienen más cabida en las estructuras, porque en cuanto dejan de producir, estarán destinados a la muerte. Hablamos entonces de un aspecto necropolítico del diseño, o sea, si nosotros pensamos enteramente en estas lógicas de mercado que tienen que impactar la formación, los procesos creativos y todo lo demás, pues simplemente tendríamos que pensar que en cuanto alguien ya no sea creativo, pues bueno, hay que desecharlo, porque entonces no está cumpliendo con su función. Lo cual nos lleva a pensar en diseñar y decrecer también, ¿no? Ante esta lógica de expansión, muchas veces tenemos que pensar en decrecer como una táctica en la cual se vincula una carga emocional a través de la improvisación, el azar, que se vincula al descubrimiento, la apertura y la reacción a lo desconocido, el error, que se libera de la carga pesada de lo funcional. Y por lo menos son algunas parcialidades, ¿no? Algunos ejercicios tengo concretamente o algunos ejercicios donde exploramos estas ideas. Y algo que me pasó muy impactante la primera vez que hice estos ejercicios en clase fue que la mayoría de comentarios venían un tanto en el sentido de que no les gustaba justamente tomar el error como una estrategia porque sentían que su trabajo no tenía utilidad. Entonces era, si siempre nos vamos a equivocar, pues ¿por qué no? Y para mí o sea, el error es la parte más común que tiene el diseñador en la vida, ¿no? Pero sí, justamente tenemos como toda esta experiencia. Y ya, entonces, ahora sí terminamos como extravíos como potencia crítica. Estos desvíos del canon nos permiten aperturas para transitar lo impredecible. ¿Por qué? Porque por lo mismo que decíamos, el diseño está en constante transformación. Es una temporalidad únicamente transitoria, ¿no? Y por el otro lado, también los errores y los malentendidos no como fallos, sino como la resistencia a esa normalización. Es decir, también cuando, por ejemplo, leemos algo que suelo platicar es cuando leemos estas historias, por ejemplo, bastante romantizadas de Steve Jobs y de Elon Musk trabajando cuando nadie creía en ellos. Y les digo, bueno, es que hay una contradicción enteramente de todo lo que se nos dice, ¿no? Porque por un lado se nos dice que nos tenemos que equivocar y entonces que no nos podemos equivocar, ¿no? Pero entonces después cuando vemos estas historias tan romantizadas, que comienzan precisamente desde un fallo, digamos, desde lo disruptivo, pues entonces sí nos gustan, ¿no? Y entonces justamente es lo que digo, ¿no? Dar pues salida precisamente a estos extravíos como potencia crítica y las imprecisiones creativas como esa potencia crítica tal cual del diseño experimental. Para cerrar, y la pregunta que me lleva como a la parte ya de la investigación que estoy haciendo de manera bastante independiente, es que el diseño proyecta, ¿no? Y el algoritmo predice. En este sentido, cuando nosotros pensamos en que el diseño proyecta, yo lo pienso más en un sentido de amplificación, es decir, de algo muy pequeño que se va amplificando, tal cual como una proyección lumínica, ¿no? Hay una fuente que más adelante, digamos, termina formando una imagen que cubre un área total. Y en ese sentido, pues bueno, prácticamente es lo que tendríamos que pensar, ¿no? Si yo en un salón de clases comienzo a practicar desde el error, ¿de qué manera puedo impactar también, pues, este último nivel, ¿no? El nivel epistemológico del diseño. Mientras que cuando también hablamos del algoritmo que predice, pues básicamente
La controversia más común en estos días es que un algoritmo simplemente está leyendo bases de datos, ¿no? Pero que en esas bases de datos hay sesgos importantes, también de accesibilidad, no solamente generacional, sino también económica. Y en ese sentido, pues bueno, prácticamente el algoritmo vendría a ser el paroxismo de lo que han querido que seamos nosotros, ¿no? Datos que son replicables y uniformes. Y con eso cierro. Muchas gracias y una disculpa por extenderme bastante de más. No te preocupes, bueno, esperemos que no afecte demasiado. Entonces, por lo mismo, vamos directamente con Claudia para que dé tiempo al final de comentarios. Las Camati. Nolti, Neni Motoca, Claudia Romero. Gracias. Hola, mi nombre es Claudia Romero. Eh, y el idioma o la lengua en la que les acabo de hablar es náhuatl, de la Sierra Negra de Puebla, específicamente de la comunidad de Coyomiapan, ¿no? Mi familia es de ahí, familia paterna, mi familia materna es de la Mixteca, y pues de alguna manera yo también adopto esta identidad. Bueno, a mí me gusta decir que yo también soy de Puebla porque la gran parte de mi vida la viví allá. Entonces, eso es un poco a manera de introducción. Voy a presentar pantalla y me dicen si se ve, por favor. Ya se ve. Ya se está viendo, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues como les platicaba Mario previamente, mi presentación que da continuidad a la primera parte que vimos en el trimestre anterior, pues se llama Nimoyeye Kontok. Pronunció bastante bien Mario la palabra. Realmente agradezco bastante que se haya permitido enunciarlo en náhuatl, porque esto es una provocación de alguna manera, pues lo que no se nombra no existe, ¿no? Lo mismo pasa con el lenguaje inclusivo, que a veces causa mucho conflicto en las personas, pero es muy necesario, ¿no? Entonces, también esta manera de integrar otras formas de pensamiento, otras culturas, otras perspectivas, otras dimensiones, pues es también a modo de sensibilización, ¿no? En alguna ocasión, en uno de los foros que se generaron de Gala, que es un grupo de lingüistas, en donde se tocan diferentes temas que tienen que ver precisamente con la difusión, preservación, problemáticas y disyuntivas de las diferentes lenguas que se hablan dentro de México. Uno de los presentadores omitió mencionar el nombre en zapoteco de la presentación de uno de los ponentes, ¿no? Comentando que pues no sabía cómo pronunciarlo, entonces mejor se evitaba el tener que pronunciarlo mal. Y entonces al final de las intervenciones, alguien comentó que precisamente eso era bien necesario, sobre todo hoy en día, para sensibilizar, ¿no? No importa si lo pronuncias mal o no, sino el enunciarlo, el hacer el intento, eso es de lo más valioso, ¿no? Porque es una manera de adentrarse a toda otra cultura, otra perspectiva, otra manera de pensamiento desde la lengua, ¿no? Entonces, estuve discutiendo, más bien estuve como pensando bastante sobre cómo nombrar esta ponencia. Entonces, Nimoyeye contó parte de pensamiento, ¿no? Y por eso coloco que son trazos hacia una definición o palabra en náhuatl, que es mi lengua materna, sobre lo que sería diseño, ¿no? Hay muchas palabras que no tienen como tal una traducción o una interpretación, sin embargo, sí creo que es pertinente que empecemos a jugar con toda esta parte, ¿no? Eh, un jurista de la Mixteca oaxaqueño que se llama Francisco López Bárcenas, si no mal recuerdo, mencionaba, ¿no? Que como tal en su lengua materna no existía una palabra para nombrar a su profesión, que era derecho, ¿no? Lo mencionaban así, yo estudié derecho. Y entonces, platicando con otros colegas y demás, pues, ¿cómo podrían articular esta palabra para esta definición, ¿no? De, bueno, es que puede ser por aquí, pero es que no tiene como esa sustancia, etcétera. Y un poblador, un vecino que los estaba escuchando, se le acerca y le comenta eh, que no, que están mal, ¿no? Que la palabra más adecuada era una en particular, que no recuerdo en este momento,
y se quedan pensando y dicen, claro, ¿no? Es camino recto, ¿no? La misma conclusión a la que llegan pues los griegos, ¿no? Si nos vamos al latín, derecho es esto, ¿no? Caminar recto. Entonces, precisamente si no se nos permite o no nos permitimos hacer este tipo de juegos, estas reflexiones para con nosotros mismos, pues ¿qué nos frenan? Por qué ante esta mirada occidental, eurocentrista, sí está permitido, pero para las cuestiones que tienen que ver hacia lo interior, hacia nuestras culturas y demás, no lo hacemos, ¿no? Entonces, es un poco esa provocación, esta manera de introducción. Y bueno, doy paso a la siguiente diapositiva. Nimo Kontok vendría siendo el equivalente a pensamiento propio. Realmente esta discusión, esta presentación, todo mi trabajo de investigación parte desde lo personal. Eh, Ha sido un poco complicado porque en la academia no es tan recurrente, no es tan ortodoxo más bien, partir de lo personal, ¿no? De ti, de tus vivencias, de tu familia, de lo que tú eres, ¿no? Y yo no creo que eso pueda ser, no creo que eso se pueda separar o dividir, porque no somos agentes externos, ¿no? No es como que yo pueda dejar en mi casa un saco con toda mi cultura y después introducirme al mundo urbano, al mundo de la academia y demás, ¿no? Y comentarios pues han surgido de todo tipo. Sin embargo, pues hay muchos espacios como este, ¿no? Que nos brindan esa oportunidad, ¿no? Eh, Me parece que pensamiento propio es una buena aproximación para empezar a definir desde otra cultura no hegemónica lo que podría ser diseño, ¿no? Porque antes de proyectar en algún material físico, pues hay un trabajo mental previo, ¿no? Que requiere de diferentes elementos culturales, en este caso en particular, para empezar a articular, ¿no? Diferentes estrategias, soluciones, nombrar, ¿no? Etcétera. Es el punto de partida para una exploración, ya, para una exploración sobre cómo el diseño puede enraizarse en lenguajes, prácticas y territorios no hegemónicos, ¿no? Esto, aquí quiero hacer como mucho énfasis porque si bien no busco cambiar, ¿no? Las definiciones que actualmente ya se usan, que ya implican, sí me parece pertinente empezar a abrir estos espacios de sensibilización, sobre todo ante una ola de discriminación y racismo, así como segregación social y genocidios que vivimos actualmente, ¿no? Y sé que esto no es nuevo, pero sí sé que también, pues esto ya lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y el diseño sí tiene agencia dentro de estas situaciones, ¿no? Como veremos más adelante. Y pues nada más aquí para puntualizar, me han comentado, ¿no? Que si mi propósito es cambiar el mundo, ¿no? Que no lo voy a lograr y no pretendo hacerlo, ¿no? Pero precisamente ante todo esto que acontece al alrededor, en nuestro ecosistema, ambiente y demás, nuestro entorno, pues no puedo ser indiferente, ¿no? Entonces siempre hay una manera de querer ver de qué manera uno puede tomar acciones, ¿no? Frente a estas situaciones que pueden corrompernos o no, o a los otros, a los otras, a los otros, a los otros. Entonces, es un poco partir, ¿no? De esta idea, ¿no? Em, pues como les comentaba, esta búsqueda pues cruza precisamente mi historia personal y también este interés, ¿no? Por querer encontrar una definición o una palabra para la práctica del diseño, ¿no? Para esta palabra, concepto, definición, ¿no? No como una traducción directa, como les comentaba, sino como una forma de dignificar otras formas de pensamiento y creación, ¿no? En particular. Em, Mario Moncayo, que es un socialista, eh, un sociólogo, perdón, nos habla que él define el diseño como un vehículo de ideologías. Y me pareció bastante acertado en este sentido, porque el diseño en general no es neutral. Transporta ideologías, reproduce estructuras de poder o las confronta. Desde ahí me pregunto, ¿qué sucede cuando el pensamiento de diseño o el pensamiento se sitúa en contextos de resistencia? ¿Cómo diseñamos cuando no partimos de la norma eurocéntrica o hegemónica, sino de nuestras propias memorias, lenguas, dolores y saberes?
Y aquí, para vincularlo también con una socióloga estadounidense que se llama Swindler, nos habla del repertorio cultural, ¿no? Que va muy vinculado. Ella lo habla más como tools, que vendría siendo como una caja de herramientas, supongamos, donde nos dice que nosotros somos agentes con ciertos elementos culturales, que yo utilizo repertorio cultural, que de acuerdo a cada situación es como nos vamos a ir moldeando o moviendo, ¿no? Es decir, esto me sirve, esto no. No tanto como dejar las cosas como un saco de ropa, ¿no? En tu casa y salir, sino más bien ver de qué manera se puede configurar o articular para una situación en particular, ¿no? Ella también menciona que dentro de la cultura, ella lo ve como la ecolocación, ¿no? Como los murciélagos que están en una cueva y para salir, pues rebotan los sonidos y es como ellos logran ubicarse para encontrar como la salida, ¿no? Entonces es un poco eso, rebotar las ideas, rebotar lo que tú, ¿cómo lo podríamos llamar? Pues lo que tú portas o lo que tú cargas y ver cuál es la respuesta que obtienes, ¿no? Es un poco como ese ecolocación cultural, por decirlo de alguna manera, y que tiene un vínculo con el diseño en particular, ¿no? Como ya veremos más adelante. Y bueno, aquí también lo vinculo con algunas de las presentaciones que previamente habíamos visto que nos hablaba sobre la etnografía, ¿no? El papel potencial que tiene dentro de la práctica del diseño y que es innegable, ¿no? Sin embargo, pues también hay diferentes cuestiones dentro de la etnografía y como en todas las disciplinas, hay unas que se consideran como mayormente válidas que otras. Entonces, aquí yo trabajo particularmente con una situación experimental, en donde tenemos una etnografía situada, porque sí nos habla de un territorio en particular, una ubicación geográfica, pero también hace este rebote a la autorreflexión, a la autodeterminación y a los conocimientos y saberes propios, ¿no? Entonces, hablamos de una etnografía, pero a su vez también una etnografía digital misma que podemos verla en los medios digitales, las redes digitales o redes sociodigitales también, por ejemplo. Y bueno, partiendo de esto, también encontramos la idea de partir de esta parte de Nimoyeye Kontok es que no necesariamente el diseño, la práctica del diseño en sí va a tener una forma proyectual, una forma física, sino que a veces, en ocasiones más bien, se mantendrá como una estrategia, ¿no? Algo que va a tomar forma con diferentes agentes. Entonces, dentro de los movimientos sociales, lo podemos ver de manera bastante factible o muy práctica, pues en las comunicaciones, ¿no? Los carteles, mantas y demás, ¿no? Em, las narrativas visuales, que es un tema del que les había hablado previamente en la presentación anterior, pues son un ejemplo, ¿no? de estas. Aunque la comunidad no los nombre como tal, es decir, no por no tener este trabajo académico, este sustento académico detrás, no quiere decir que no lo sea, ¿no? Porque hay bastante discusión también al respecto sobre lo que es diseño y lo que es arte, como comentaba el compañero, y en ocasiones nos vamos mucho a lo utilitario, como bien comentaban también anteriormente, ¿no? Es decir, si funciona es diseño, si no funciona y es meramente contemplativo, es arte, ¿no? Entonces, ahí yo, por ejemplo, siempre hago este cuestionamiento con respecto, bueno, si las obras utilitarias no pueden ser arte porque fueron creadas por un fin en particular, estaríamos hablando que la obra de artistas como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel no podrían ser consideradas arte, porque tenían un fin en particular, comunicativo, utilitario, cualquiera que sea. Pero cuando yo hago la acentuación de que los códices, por ejemplo, o los mapas o las cartografías hechas
en la época prehispánica o en la prehistoria pueden ser arte, obtengo la negativa, ¿no? Porque fueron hechas para un fin en particular. Y entonces, aquí mi cuestionamiento es, ¿en función de qué entonces podemos definir si es arte o no, diseño o no? ¿No? Entonces, y viene, tiene mucho que ver con este pensamiento eurocentrista, ¿no? En donde vemos que ciertas actividades de una élite sí pueden aspirar propiamente a tener una categoría en particular, pero otras no. Y entonces, por ejemplo, aquí también les quería comentar que dentro de estas estrategias de diseño hay un apartado, una acentuación que hago, una acentuación, perdón, que hago, que es sobre los dispositivos, ¿no? Lejos de llamarle carteles, mantas gráficas, dispositivos de protesta me parece que es más adecuado. Y de ahí, digamos que deriva de las estrategias de diseño, porque va a depender de acuerdo a las necesidades particulares de ese movimiento en particular, ¿no? O en específico. También partiendo desde lo que les comentaba sobre el pensamiento, pues también el pensamiento es dinámico y quiero pensar que también está en movimiento, ¿no? Al igual que la cultura, no es estático, como bien comentaba Alan, eh, tiene cierta temporalidad, ¿no? Entonces, en función de esto es como se puede ir articulando qué dispositivos serían los más adecuados. Y, y bueno, igual ya nada más para ir cerrando, la intención no es solamente pronunciar o enunciar una palabra, sino que es la raíz de una postura, ¿no? Significa diseñar desde lo que somos, desde lo que hemos sido negados, negadas y negades, desde lo que recordamos y desde lo que deseamos, ¿no? Es una invitación a crear lenguajes desde nuestros territorios, a que el diseño deje de ser traducción de modelos externos y comience a ser siembra de mundos posibles. Entonces, ya nada más para cerrar, quiero hacer esa pequeña reflexión, dejar mis datos de contacto y agradecer nuevamente por el espacio. Realmente, esta es una introducción muy breve, porque aún tengo muchos cuestionamientos, ¿no? Y si peco de decir alguna barbaridad, háganmelo saber. Realmente sigo en este trabajo explorando y buscando cosas porque previamente no son cosas que me hubiera sentado a discutir, ¿no? Ni siquiera conmigo misma. Entonces me pareció bastante provocador y me dejó en shock la pregunta de, bueno, partamos de qué es diseño, ¿no? Y pues no sé qué es diseño, ¿no? Creo que la definición que más me gustaba o la más cercana era la de hablar de una preconfiguración mental, ¿no? Partiendo de eso, bueno, ¿cómo lo nombraría en mi lengua materna? ¿No? ¿Cómo podríamos articular, ¿no? Hablando de proponer, ¿no? De no solamente hacer una mímesis o un eco, ¿no? Entonces, esto es un poco la intención y lejos de responder cuestiones, es más bien generar más dudas, ¿no? Para ver a qué otras cosas podemos seguir trabajando o relacionando, ¿no? Comunicando y trabajar de manera colaborativa, ¿no? Porque también considero que la base fundamental del diseño es el trabajo colaborativo en colectivo, ¿no? Sin eso no es posible, ¿no? No es una cuestión individualista, ¿no? Aunque pareciera que sí, ¿no? Y por otro lado también romper con este estigma de design thinking, ¿no? Si existe una palabra para design thinking, ¿por qué no habría una en mixteco, en náhuatl, en zapoteco, etcétera, ¿no? Que realmente yo estoy muy en contra de design thinking, ¿no? Porque realmente es como un refrito de lo que es el diseño, ¿no? Estaba escuchando, me perdí, este, em,
Les comentaba, ¿no? Que yo no estoy muy de acuerdo a apelar al design thinking porque precisamente esta cuestión es muy somera, ¿no? Un refrito es un fast food, si lo quisiéramos llamar, ¿no? De lo que implica la práctica y el diseño en general, ¿no? Recientemente estaba escuchando que decían, bueno, es que para modelos educativos y herramientas pedagógicas me ayudé del design thinking, ¿no? Que puede abonar a la práctica antropológica. Y yo dije, a ver, no, o sea, realmente el diseño ya implica una práctica antropológica, etnográfica, sociológica, comunicativa, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cosas que hay detrás, ¿no? Dependiendo de la articulación que cada uno como investigador, diseñador, le vaya a agenciar, ¿no? Pero no quiere decir que no esté previamente, ¿no? Entonces me pareció muy curioso cómo otras disciplinas o cómo se ha propagado esta idea en otras disciplinas de que, bueno, me ayudo del design thinking para fortalecer mi disciplina, ¿no? Porque el diseño per se en sí mismo no lo tiene, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? Entonces yo creo que también es un trabajo de empezar a comunicar esta cuestión de, como en este espacio, ¿no? De lo que implica el diseño en sí. Entonces, bueno, eso sería todo y muchas gracias. Las Camati. Hola, muchas gracias. Bueno, pues había prometido aquí que iba a salir, pero afortunadamente todavía sigo por aquí. Entonces, muchas gracias, Aaron. De todas maneras, ahorita en un momento voy a salir, voy a tener que desplazarme. Seguiré conectado, pero con audífonos. Bueno, pues aprovechando, ¿no? Perdón por yo tomar la palabra, pero para después dejar, eh, dejarles, ¿no? Que tengamos retroalimentación de Todix. Pues muchas gracias a ambes y creo que tocan muchos puntos muy importantes, muy que además estábamos en este momento en la Huancajimalpa, precisamente estábamos como discutiendo un poco antes de que iniciara la sesión, porque en estos días hemos estado pensando varias cosas, se han hecho una serie de entrevistas, es decir, hay un contexto también en varias de las personas que están aquí, incluso aquí está Mónica también, bienvenida, qué bueno que te conectaste. Eh, pues que hemos estado pensando este tipo de cosas. La ponencia de Alan nos ponía, ¿no? Como varios elementos para pensar. Creo que muy sistemáticamente lo vas haciendo. Eso me parece muy bien. Y resuena muchísimo con este seminario, con las cosas que hemos platicado acá, ¿no? Creo que son muchos temas y que me gustaría ver, ¿no? Cómo lo vas sistematizando. Eh, y ahora, bueno, creo que también una de las cosas que rescato, voy a intentar cruzar ambas ponencias, es también, bueno, ambas ponencias y este contexto del que les hablaba, ¿no? Porque ahora con la inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Que ya, digamos, los avances tecnológicos vienen ya desde hace varias décadas, ¿no? Como insistiendo, exigiendo, ¿no? Como con una cierta exigencia hacia el diseño, de que tenemos que estar como tras ellos, ¿no? Como tratando de actualizarnos todo el tiempo, ¿no? Y tratando de alcanzarles, ¿no? Entonces, pero yo más bien, y hay como una cierta tendencia, ¿no? En diseño a efectivamente, ¿no? Tratar de hacerlo. Y creo que siempre pierde. O sea, creo que en realidad eh, Sí. nunca lo logra, ¿no? Porque el campo profesional y las grandes industrias pues siempre van a estar, ¿no? más adelantadas. Entonces yo creo que incluso ambas ponencias nos llaman, nos convocan también algo que yo mismo he estado como pensando en a través y gracias a este seminario, ¿no? A las discusiones de este seminario, es que incluso el diseño tendría que adelantarse todavía mucho más, ¿no? A aquel momento en el que de alguna manera, a lo mejor como ejercicio mental, meramente, no lo sé, porque no soy profeta y no sé qué va a suceder, pero como ejercicio mental, como acto de imaginación, adelantarnos a ese momento en el que van a caer estas tecnologías, ¿no? Es decir, en algún punto, a lo mejor, les digo, a lo mejor no, pero a lo mejor como mero ejercicio mental, decir, bueno, ¿y qué pasaría si
un día de pronto se cae todo, ¿no? Se cae el internet y ya, ¿no? Por una serie de cosas, guerras, no sé, qué pudiera suceder, ¿no? Pero ¿qué haríamos, ¿no? Y yo creo que el diseño tiene que partir desde ahí, ¿no? Y creo que ambas ponencias, ¿no? Sobre todo esto que nos hablaba Alan de la precariedad, por ejemplo, ¿no? En la que en realidad cuando nuestros alumnos llegan y bueno, a lo mejor traen como todos estos sueños y de pronto como que por experiencia también propia, también aquí rescatando lo que decía Claudia, ¿no? Hablar desde la propia experiencia, pues que no es tanto así ya que sales al mundo real, ¿no? En realidad, más bien el campo está lleno de eso, de precariedad y de pocos medios, ¿no? Y hacer mucho con nada, ¿no? Como Mm, todo este tipo de cosas, ¿no? Y todo para ayer, o sea, no como que esta imaginación, esta imagen que tenemos como del diseño, como que vas a estar como siempre a la vanguardia y este tipo de cosas, en realidad eh, es- sí existe, es muy difícil realmente de acceder a ujú, esto, sobre todo si estamos pensando en el contexto en el que nosotros aquí nos desenvolvemos, ¿no? En el contexto de las WAMs, en el contexto de la educación pública, ¿no? Todo este tipo de cosas. Em, Tampoco quiero decir que nadie lo vaya a lograr, ¿no? Yo sé que sí, sé que hay mucha gente que sí, pero incluso en esos campos, en esas esferas, incluso hace falta justo que haya este pensamiento crítico, ¿no? Y creo que ujú. y bueno, creo que en realidad sería gran parte de lo que rescataría, también de lo que rescataría de ambas ponencias, es como una crítica a una visión limitada del diseño que ha olvidado lo estético, lo emocional, por ejemplo, que aquí Deyanira ha trabajado desde hace mucho, lo expresivo, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el arte, ¿no? Eh, Entendido evidentemente en un amplio sentido, ¿no? Eh, bueno, pues en cuanto a nada más aquí, una pequeña precisión de academicista, digámoslo así, cuando para Claudia, pero tómalo nada más así como una mera Sí. formalidad. Este, Cuando hablamos de estrategia, generalmente se toma de arriba hacia abajo. Digamos, Ujú, el término que normalmente se usa para las acciones que vienen de abajo hacia arriba es táctica, ¿no? ujú. Entonces, Sí, tienes razón. la táctica se opone a la estrategia, pero bueno, eso es meramente academicismos, o sea, como un lenguaje académico. Pero bueno, muchas gracias a ambos. Gracias, Mario. ¿Alguien quisiera intervenir? Armando, Nadia, Deyanira, Mónica, o incluso misma Claudia y Alan, quisieran de alguna manera abundar en lo que Mario comentó sobre ustedes. Pues sí, justamente, o sea, realmente yo con las definiciones tengo mucho problema, ¿no? O sea, pienso en eso que comentabas, ¿no? Bueno, pero es que si es de aquí hacia allá, y luego o sea, como que me genera tanto conflicto que digo, no, pues ya mejor no pongo nada, ¿no? O sea, porque de cómo las palabras te pueden jugar en contra a veces, ¿no? Pero me parece como bastante pertinente también hacer esa asentación porque no lo había pensado dentro de las reflexiones que me llevé en las semanas, ¿no? En estos 15 días. Entonces, pues agradezco, ¿no? Perfectamente el, ay, se me fue, la puntualidad, ¿no? De esta cuestión de las definiciones. Y por otro lado, concuerdo bastante, ¿no? Realmente el campo laboral, pues está muy canijo, ¿no? O sea, la precariedad, como bien comentan, abunda, ¿no? O sea, realmente, no recuerdo si les comenté, pero yo estuve trabajando como 5 años más bien en las industrias, ¿no? O sea, en corporativos y demás, de diferentes giros, ¿no? Particularmente en salud.
Entonces, en una de las ocasiones, en mi último trabajo, de Godín como tal, tenía a una jefa que era colombiana y ella asumía que era feminista, ¿no? Porque contrataba más mujeres que hombres bajo las mismas condiciones de precariedad laboral. O sea, pero eso no lo ve, o sea, eso no lo veía, ¿no? Eso lo omitía. Y entonces hay un montón de prácticas que cuando tú estás en la licenciatura, pues que desconoces, ¿no? O sea, como cosas bien turbias de que te dan de alta con el sueldo mínimo, con un sueldo diferente, ¿no? Que no tienes acceso a todas las prestaciones, que solamente prestaciones superiores tienen ciertas personas, ¿no? Los privilegios, la jornada laboral, pago o no pago de horas extra, etcétera, 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 ¿no? Un montón de cosas que no es exclusivo del diseño, ¿no? Eso, por supuesto, pero yo creo que sí tenemos que empezar a hacernos responsables como profesionistas de esa parte, ¿no? De lo que comunicamos hacia el exterior, ¿no? También pasa mucho, creo, bueno, yo estudié gastronomía también, entonces pasa mucho también con el giro de la gastronomía o la cocina, que es un ambiente súper tóxico, súper estresante y demandante y con muchísima precariedad laboral, ¿no? O sea, se romantiza bastante esta idea de pasarte las horas en la cocina, días festivos, no ver a tu familia, dormirte, o sea, está muy crítico, ¿no? La situación en general. Ese panorama sí puede ser desalentador, pero yo creo que también nuestra responsabilidad va en tratar de poner buzos, ¿no? A las nuevas generaciones y decir, oye, no, no, hay que aplicarse o hay que ponerse buzo, no hay que dejarse, no, no, hay que verificar que esto y esto esté bajo estas condiciones, ¿no? Y demás, y tratar de siempre tener ese pensamiento crítico, ¿no? Que en algunas ocasiones puede ser contraproducente, sí, sobre todo en la industria. Por ejemplo, también pasó recientemente, no sé si supieron que había bueno, que se agregó al traductor de Google el náhuatl de, eh, de Tlaxcala. No sé si llegaron a escuchar el caso de esta chica que se llama Gaby, ¿no? Gaby ayudó a Google a introducir el náhuatl eh, de Tlaxcala, ¿no? En particular. Y entonces surgió un montón de debates porque dices, bueno, ok, lo introduces a Google, está muy padre la iniciativa, em, ¿con qué fines, no? ¿Y quiénes van a tener acceso? Siendo conscientes que la mayoría de la población de comunidades originarias o de Abya Yala, pues tienen poco acceso a luz o a internet, ¿no? Por las ubicaciones en donde se encuentran, ¿no? Entonces, ¿para quién está diseñado este dispositivo de traducción, ¿no? Por un lado, ¿no? Si solamente es como para ponerse la palomita y ya, pues, ok, ¿no? Pero tampoco se vale como andarnos, ¿no? Por entre las ramas, ¿no? Y por otro sentido, después la chica le piden que genere un proyecto colaborativo con diferentes traductores e intérpretes de diferentes lenguas, porque la idea es ampliar, ¿no? Porque vieron pues que era lucrativo, ¿no? Entonces, eh, pero ¿qué pasa? Que es de voluntariado. O sea, ninguna de las personas que iba a trabajar en este proyecto de manera voluntaria como traductor o intérprete con sus conocimientos sobre su cultura y su lengua en particular iba a recibir absolutamente nada. Y de hecho, o sea, te hacían como firmar dos documentos en donde dice, eh, ¿cómo decía? Pues que al firmar tú te excusas o más bien te eximes a la corporación que no ponían como que el nombre tan particular para la corporación que lo utilice, pues de exigirle un pago, ¿no? Una retribución, etcétera y demás, ¿no? Entonces era muy interesante porque se genera una discusión entre la comunidad de traductores y demás que justamente también viven esa situación de precariedad y que están buscando o luchando por más bien acceder a otras condiciones pues más justas, ¿no? Laborales en particular. Entonces, se me vino a la mente ahorita que lo estaban comentando y pues nada, gracias. Gracias, Claudia. Paco, que tenías la mano levantada, ¿no? ¿Quieres comentar? Hola, hola, ¿cómo están? Primero, pues,
Me alegro por volver a tener el tiempo de estar aquí en el seminario. Igual invité a un par de personas, a una maestra de Azcapotzalco y a una egresada de diseño de Coajimalpa, que me encontré ahora en unos talleres sobre diseño para la transición. Y bueno, justo que esto como de lo laboral que están hablando, a mí me resuena mucho porque ahora que soy egresado de la maestría, como que es más difícil aún encontrar un espacio donde entiendan qué es lo que me gustaría trabajar o lo que ahora, lo que es como el diseño sistémico, que ya lo estaba platicando Alan, y pues es como muy difícil. Para empezar, es difícil explicar qué es diseño de Coajimalpa, ¿no? Cuando sales es como de, bueno, hazme un cartel, tómame fotos, y es como de, bueno, pero yo quiero resolver como problemas, ¿no? O este es como el enfoque que de alguna forma te lo dan en Coajimalpa y ahora saliendo como de la maestría es aún más complejo. Y me he encontrado ahora que yo he encontrado más lugares donde poderme ser, bueno, trabajar eh, más hacia lo antropológico, o sea, más hacia la investigación y de todos modos no terminan ellos de entender el papel del diseño y cómo puede ayudar dentro de los sistemas, cómo puede ayudar para modificar o planear talleres, o luego es como de, bueno, podemos planear un taller, bueno, pero es que tú no eres sociólogo, tú no eres tal cosa para que seas para que te podamos dar estas tareas como de más investigación y siempre nos siguen acotando a, no, pues el cartel, no, pues la página web, no, pues le sabes ahí a la estética, pues, modifícame esto, los colores, y es también como bastante frustrante, ¿no? Entonces, pues, entro como en este conflicto porque digo, bueno, entonces, ¿para qué hice la maestría? Si, o sea, como que era como, pues para tener un mayor campo laboral y en realidad me estoy dando cuenta que me lo estoy achicando, ¿no? Y bueno, eso era como un poco lo que quería decir. Sí, Paco, gracias. Pues me gustaría hacer una intervención que para poder recoger lo dicho por Alan y por Claudia, que efectivamente todas las sesiones digo que son muy concurrentes las intervenciones por sesión, pero creo que en realidad es una perogrullada, porque pues no estarían en el seminario si no estuviéramos hablando de lo mismo, ¿no? Con perdón de la obviedad. Pero bueno, lo que quiero decir es que me gustaría empezar con algo que recoge precisamente el ánimo de las dos intervenciones, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que también se menciona en la reunión que tuvimos en estos días dentro del departamento, que se mencionó como una tragedia griega, así, de sacarse los ojos porque no podía yo entender la realidad, pero que creo que es muy sintomático de esto que están señalando estas dos ponencias y que no debería echarse en saco roto, ¿no? Me refiero a que recientemente el Departamento de Comunicación, esto a lo mejor a Alan todavía le tocó, eh, sacó la convocatoria para nombrar un nuevo jefe de departamento. Y se presentaron 4 aspirantes y presentaron a su vez, pues bueno, como es todo este trámite, presentaron a su vez un plan de trabajo. El plan de trabajo en concreto del coordinador de la licenciatura, de Diego Méndez, se trajo a colación en la reunión. Insisto, decía a manera de tragedia griega, porque ponía al diseño en un papel en el que nosotras y nosotros no nos situamos, ¿no? Me gustaría leer en concreto algunos fragmentos de este plan de trabajo. Está en línea, lo cual me parece muy sano que esté en línea, no es decir que no se esconda, sino que está en línea, es decir, es accesible a cualquiera. Si quieren al rato en el chat les pongo la liga, pero decía, me gustaría leer para no parafrasear y no malinterpretar, sino citar textualmente, ¿no? Bueno, prácticamente en la última parte, porque está acomodado por apartados, habla
acerca de la posibilidad de motivar un posgrado, porque, entre otras razones, no suena lógico que siendo uno de las divisiones, la de comunicación y diseño, eh, y una unidad, Coajimalpa, con más doctores como parte de su personal académico, que en concreto la división llegue a maestría, ¿no? Sí, es algo ahí que no voy a hablar ahora, pero bueno, que sí efectivamente forma parte del razonamiento que está haciendo Diego, ¿no? Entonces llega un momento en el que él habla de que sí hay una intención de un doctorado, pero que no se ha logrado, ¿no? Y entonces dice Diego, y es cuando cito textual, dice, la oportunidad de desarrollar un doctorado propio se refiere al de comunicación, sin diseño, aquí empieza la tragedia. Pues bueno, es algo importante, ¿no? Y dice, esto es sin el compromiso institucional de elaborar el plan de estudios y gestionar la propuesta con el Departamento de Teoría y Procesos de Diseño. No se excluye la participación de profesores de diseño en las actividades de docencia y asesoría de las tesis, pero la planificación del doctorado es tarea exclusiva del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Y sigue. La distinción respecto al Departamento de Teoría y Procesos de Diseño no es caprichosa, ¿no? Es decir, no es ni personal ni nada en contra de nosotros, sino que sigue criterios epistemológicos. Y es aquí en donde me detengo, ¿no? Sí, desafortunadamente, Diego tiene razón, ¿no? Y entonces cuando rescato las dos participaciones, ¿no? Yo sí creo, como lo mencionaba Alan, y como de soslayo también lo deja entrever Claudia, que en diseño, cuando se dice teoría de diseño, no nos preguntamos por lo que tendríamos que estarnos preguntando, ¿no? Echen, ahora mismo hagan una búsqueda si están enfrente a una computadora y pongan teoría del diseño y todos son una serie de almanaques relativos a metodologías, no, ni siquiera metodologías, técnicas de cómo llevar a cabo la actividad, ¿no? Esto que decía Alan, ¿no? Es una consideración meramente operacional el diseño, ¿no? Y desde luego, creo que lo más preocupante es que dicho por nosotras y nosotros los diseñadores, ¿no? Esto es algo que ya asumimos, que como decía Claudia, es un discurso que no es inocuo, ¿no? Es decir, que entonces va a crear un mundo en ese sentido, ¿no? Es decir, que a su vez lo mencionaba Alan, un mundo tecnocrático, ¿no? Un mundo eficientista, y todo ello bajo una consideración productocentrista, ¿no? Por ejemplo, en la reunión que decía, teníamos hace antier y un día previo, algo que sí me dio mucho gusto es que de entrada se va a quitar, eso muy sano, se va a quitar el término diseño integral. Yo siempre hacía la broma muy seria de decir, es que no me queda claro, significa que es un diseño alto en fibra, ¿no? Porque esto de integral es descabellado por donde se le mire, ¿no? Bueno, pues se aceptó que integral es un término que se va a radicar. A propósito, Claudia, de lo que decías de que se pronuncia para que exista, ¿no? Entonces, de nuevo, parecería que la integración de técnicas era la vocación de este diseño. Entonces, por fortuna ya se radicó esto. Y el otro logro es que tampoco se va a hablar ya de no recuerdo ahora el término, pero era algo así como que ya tampoco vamos a tratar de integrar en el discurso parcialidades, ¿no? Del diseño. Esto también es muy bueno porque yo incluso algo que decía, de nuevo, a propósito de pronunciamientos, la discusión se empezó a dirigir a diseño, pero ¿cómo? Diseño estratégico, diseño sistémico, diseño. Yo, cuando finalmente me cedieron la palabra, dije, bueno, pero ¿qué pasa si solo es diseño? Y no me puse yo a explicar motivos y razones, sencillamente yo cuestionaba el más puro estilo de lo que hizo Alan.
y decía, ¿qué pasa si solo es diseño? Es decir, estoy seguro, no sé a dónde, pero estoy seguro que nos va a llevar a otro lugar. Y no al lugar del integral, no al lugar del diseño, pues bueno, investigador y diseño, sistémico. Estoy seguro, estoy seguro. Ahora mismo no lo sé, pero estoy seguro que nos va a llevar a otro lugar. Y eso ya es bastante bueno, ¿no? Y sobre todo porque, de nuevo, no nos hemos preguntado por estos cuestionamientos que Alan nos propone, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo sí creo que eh, posicionar el diseño como una indagación, ¿no? Es decir, como que hacemos porque estamos tratando de entender, lo cual lleva, así concluía Alan, ¿no? Lo cual lleva necesariamente la incertidumbre a Dios gracias, ¿no? Porque entre otras razones, somos un mundo. Y en concreto me refiero, no me refiero a lo que estamos tratando de hacer en diseño, ni me refiero mucho menos al diseño. Somos un mundo en constante manifestación, ¿no? Por tanto, el error es necesario. Nos pidieron a su vez, la jefa de departamento nos pidió con estas discusiones una puntualización acerca de cómo es el diseñador de Coajimalpa. Y yo, en la última parte del redactado, lo que puse fue porque está inserto en un mundo en proceso de configuración, ¿no? Es más, de hecho, el diseño históricamente surge así, ¿no? Es decir, está deshecho el mundo y surge el diseño. Y de nuevo, como también lo he comentado varias veces, no con la intención de darnos casas, ¿cómo es? Cobijo, es casa, cobijo y no recuerdo qué otra cosa, no con esa intención, sino de configurar una sociedad deshecha, donde lo de menos, y eso ya es grave, en donde lo de menos es que están las ciudades bombardeadas, ¿no? Eso es lo de menos. El problema es que no hay de dónde empezar, ¿no? Y el diseño surge así, como una eh, indagación, como lo dice Alan, como una experimentación que, pues, a propósito de experimentaciones, el mundo y de las reconstrucciones, el mundo ve que el mejor camino, por simplificarlo mucho, es echar a andar el aparato productivo, ¿no? Para rescatar económicamente, suponiendo que la economía, dado que las naciones están constituidas así, pues puede ayudar entonces a rescatar a las naciones, pues bueno, entonces el diseño se toma como algo que se puede comercializar, ¿no? Y, no, y además es muy ingenuo decir que se puede comercializar, que el diseño es capitalizable, ¿no? Es decir, genera capital, no solo es el beneficio económico que recibes, sino que puede ser un objeto de inversión, ¿no? Apple es el perfecto ejemplo de ello, ¿no? El mismo Steve Jobs dice que está inspirado en Ulm y en Bauhaus. Bueno, esto era para vestir su discurso, porque si hay algo que no tiene Apple es Bauhaus y Ulm, ¿no? La originaria, pues, ¿no? Entonces sí, sin duda, por ejemplo, ya con esto cierro, eh, este ejercicio de Claudia, ¿no? Apela mucho a la experimentación de la que habla, al error incluso, en el buen sentido del que habla Alan. Yo apelaría entonces ya por último a que la única utilidad posible, citando a Nietzsche Ordine, del diseño, la única utilidad posible es la inútil, ¿no? Esta que desata entonces más territorio, ¿no? Es decir, como decía Alan, ¿de qué sirve la determinación de una metodología exigiendo creatividad si el cerco ya está dispuesto, ¿no? En cambio, la territorialidad que genera el horizonte amplio, inacabado, posible, a propósito del seminario, que genera la inutilidad, la utilidad de lo inútil, creo que tendría que ser la columna vertebral del diseño como Alan lo proponía, ¿no? Lo dejo hasta aquí, no sé. Pues Alan, aprovechando, no sé si quisieras comentar, además de haberlo escrito.
No, bueno, nuevamente que me extendí muchísimo pues se lo acabo de poner, pero el trabajo de Claudia me parece que es así un súper, súper trabajo y justamente es em, como el objetivo, ¿no? Me parece que eso, ese tipo de trabajos que desde, por lo menos mi punto de vista, cuestionan justo lo que decimos, ¿no? Las estructuras es ahí donde está realmente lo interesante del diseño, ¿no? Porque al final de cuentas, por eso es que señalo también desde su génesis histórica, como bien menciona Sarón, pues el diseño ha tenido un objetivo que va más allá lo meramente utilitario y que pasa incluso por lo espiritual, ¿no? O sea, tenemos ahí como esa parte con Klee, Kandinsky y todos ellos, o sea, que forman uno de esos primeros cursos que son el curso preparatorio, ¿no? Me parece que así se le llama. Y en ese sentido sí me parece que de repente se nos va olvidando un poco en el trayecto cuál es pues sí, esta otra exploración. Y vuelvo a lo mismo, no intento tampoco como de alguna manera borrar la perspectiva, la otra perspectiva, ¿no? Porque al final de cuentas, por eso es que se me hace tan importante como, sí, evidentemente tenemos que aprender de técnicas y de lógicas, ¿no? Porque pues, para poder infiltrarte, pues tienes que saber el mínimo de eso, ¿no? Pero no por eso pensar que es algo totalizante, ¿no? Y que es la única alternativa y que prácticamente no podemos justamente proyectar, porque vuelvo a lo mismo con lo que terminaba, ¿no? Para mí la importancia del diseño reside mucho en su capacidad de amplificación que puede llegar a tener, ¿no? Es decir, tú proyectas y justo como Mario decía, ¿no? De repente en un ejercicio incluso meramente imaginativo, pues sí tenemos que ir proyectando qué es aquello que va a pasar, ¿no? ¿Qué es aquello que va a pasar en el borde del colapso? Porque incluso también decía, hay como una cierta contradicción del discurso ahí, donde se nos pide como adquirir todas las habilidades y creo que Juan menciona algo como muy, muy importante, ¿no? Que es de repente también el propio hecho de cuestionar estos sistemas o de que vean que tienes una maestría o digamos, o que has llevado un camino también enfocado en la académica, como que levanta ciertas sospechas. O sea, y eso me queda claro porque, o sea, no solamente lo he vivido yo también en carne propia, ¿no? Muchas veces le he dicho a los estudiantes como mi vida era más tranquila antes de una maestría, pero agradezco también todo lo que me ha hecho cuestionar. Y en ese sentido les doy las gracias a todos le digo, por el acompañamiento. Gracias a ti, Alan. Bella, Yo rápidamente, porque ya está acabando el tiempo, pero bueno, me han gustado mucho, mucho, muchísimo las dos presentaciones. Entonces, bueno, brevemente me refiero a cada una. Y bueno, empiezo con la de Claudia, porque me ha gustado mucho que ha planteado desde un principio esto de diseñar desde lo que somos y que el diseño comience a ser siempre de mundos posibles. Entonces, estoy de acuerdo con eso y con muchas otras cosas de las que dijiste. Y bueno. De las principales, porque no puedo señalar todas, esto que decía sobre la Critical Design Thinking, tengo un artículo que a lo mejor te interesa, que está en una revista que se llama Revista Daya, que es de Ecuador, de la Universidad de allá. Y que justo critico desde una panorámica, desde una visión anticolonialista, varias metodologías. Entonces sí, me refiero entre esas al design thinking y justo, ¿no? Lo critico porque señalo que se alinea muchos aspectos del design thinking con el pensamiento neoliberal, ¿no? Y luego también critico las famosas affordances que señalo yo, ¿no? Que procuran, sí, facilitar el uso, pero solo a algunos grupos de personas, ¿no? Y no realmente a todas. Entonces, en ese sentido, no es anticolonial. Y luego también hablo del diseño universal, que igual favorece solamente a determinados grupos de personas con determinadas características físicas y demás. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y bueno, y entonces, continuando con eso, señalo yo.
a una investigadora que está en la Universidad de Auckland, allá en Australia, no, perdón, en Nueva Zelanda, que está en Nueva Zelanda, que ella habla de lo que son las metodologías indígenas. No sé si has oído hablar de ello. Ella es de justo de ascendencia, me parece que maorí. Entonces, justo señala como metodología algo que ella conoce, que se llama, ¿no? Metodología que le llama Rongom Atau, que es el nombre. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero yo lo pronuncio como dijiste, hay que pronunciarlo. Ya lo pronuncio, ¿no? Entonces ella, como lo traduce, dice que se traduce sentir el conocimiento. Entonces yo lo cito ahí porque como a mí, como bien lo dijo Mario, mi tema es totalmente de la afectividad en relación al diseño, en todos aspectos, ¿no? Entonces hablando de estas metodologías que involucran la afectividad, pues justo este tipo de metodologías que señala esta investigadora, que se llama Rongo Natau, que es sentir el conocimiento, reconoce justo al investigador como un ser que absorbe y que puede entender, además, absorbe y entiende todo este mundo emocional, ¿no? No solo de él mismo, sino de todo el mundo, ¿no? O de ella misma, sino de todo el mundo, todo lo que le rodea. Entonces, es una cosmovisión muy interesante sobre justo cómo conocer el mundo, dar a conocer su cultura, en fin, que si te interesa, pues ahí está online, pero sí, no, por eso me ha gustado mucho, porque digo, bravo, justo yo hablo de eso, ¿no? De que además esta visión afectiva, ¿no? Esta perspectiva afectiva de las cosas nos permite conocer desde la multiculturalidad al ser humano, ¿no? Entonces, ah, espérame un momentito. ¿Tienes para pagar? Ah, Este, Perdón. Y bueno, y es eso, ¿no? Sobre el de Claudia. Y sobre el de Alan, muy rápidamente, pues me ha gustado porque me pareció que es una muy buena vista panorámica de aspectos muy relevantes que hemos venido discutiendo aquí en el seminario de diseñologías. Entonces, ahí está, Alan, no lo veo. Ah, sí, ya lo vi. Entonces, bueno, me ha parecido muy importante eso. Luego, hablabas del origen del término estratégico y justo lo menciono y lo tomo el famoso término porque ayer antier que fuimos a un seminario igual del departamento, creo que también Aaron estaba hablando de él. Justo hablábamos de ese término estratégico, ¿no? Y decía yo, bueno, es que a mí no me gusta hablar de pensamiento estratégico con ese término porque pareciera que es nuevamente del mundo empresarial y que es una estrategia para productividad y para justo em, estar con el consumismo que siempre el diseño, o que bueno, el diseño ha venido provocando y ha venido apoyando, ¿no? Y entonces, bueno, lo que decía, yo decía del origen empresarial, tú decías del origen marcial y tienes razón, ¿no? Justo. Me viene en mente el... ¿cómo se llama el libro este de un chino que se llama El arte de la guerra, ¿no? Que habla igual de estrategias. Entonces, bueno, eso, Lao Tse, de estrategias. Entonces, bueno, muy bien. Y luego me ha dejado pensando este término que dijiste de diseño necropolítico, pero me ha dejado pensando porque dije, bueno, a lo mejor puede ser un término que desde mi punto de vista puede hacer pensar en ese nuevo diseño que ya dejó atrás, que ya refleja que murió lo que ha sido el diseño y que van a hacer a uno nuevo, ¿no? Entonces, bueno, me gustó ahí me dejó pensando y me gustó el término. Y bueno, ya no me extiendo más. Gracias. Felicidades a los dos. Gracias, Deyanira. ¿Alguien más? Nos quedan unos minutos. A ver, Armando, adelante. Adelante, adelante. Hola, hola, gracias. Sí, nos quedan 2 minutitos. Primero, bueno, agradecer su participación. Las dos participaciones me parece que están bien interesantes. Y claro, yo solamente, digamos, me centraría como en esta dimensión de la complejidad. Es decir,
recurrentemente hemos estado viendo con las distintas intervenciones cómo pareciera que vamos como de un lado a otro, ¿sí? Es decir, como si fuera, vayan, es decir, pensando que esta cosa llamada diseño al ser multiforme nos convoca como si debiéramos de estar en una sola posición y en automático anular el resto. ¿Sí? Entonces, esta como idea permanente de conflicto, creo yo que habla mucho de en realidad lo que el diseño es y las distintas dimensiones que tiene. ¿Sí? Entonces eso me parece que es muy rico, pues porque termina siendo no lo uno ni lo otro. ¿Sí? Pero lo peligroso es cuando de alguna manera nos quedamos como atorados, como en una sola postura y no hacemos este recorrido de ida y vuelta. Y eso es precisamente, creo que, pues algo que sigue siendo como muy alentador que se observa en cada intervención, pues, ¿no? Es esta necesidad de lograr ubicar el diseño o sea, desde donde lo queramos entender, es decir, cómo una práctica, cómo la parte formativa, cómo la dimensión laboral, cómo en su dimensión contextual, es decir, esa es solamente una parte de lo que el diseño es, ¿no? Em, Anularla o dejar de ver el resto, me parece que ahí es donde también terminamos como cometiendo un error, ¿no? Y que al final del día es como contra lo que nos tenemos que estar enfrentando en lo cotidiano, en los distintos ámbitos en donde estamos, ¿no? Entonces, insisto, esa parte me parece que es muy interesante, pues porque la vemos en cada una de las intervenciones desde distintos ángulos y sin que sea lo mismo, terminamos criticando y terminamos cuestionando y pues como luchando contra lo mismo, ¿no? Y pues es bueno, ¿no? Entonces, ese era como el comentario que quería hacer, también en la generalidad eh, pues de lo que vamos presentando, ¿no? Y lo que vamos escuchando. Listo, gracias. Gracias, Armando. Sí, este, retomando algo de lo que mencionaba también Alan, sobre todo en esta segunda intervención, sí, indudablemente no estamos peleados con ni el diseño industrial, ni el de servicio, ni con ninguno de estos, ¿no? Lo que estamos, me da la impresión, me atrevo aquí a hablar por todas y todos los que hemos pasado por aquí, lo que estamos en realidad diciendo es bueno, sumado a esos hay uno más, ¿no? Es decir, oigan, alzamos la mano, ¿no? Como diciendo, sí, esta parte que tiene que ver con un diseño auténticamente de proyecta mundos, ¿no? Todo este seminario surge a raíz de la discusión que queríamos tener del escrito de Eiffel, del mundo como proyecto. De ese diseño poco se ha referido, pero sobre todo, y en ese sentido, de verdad que cada día creo que es más relevante tener que hacer una cátedra Otlaika. Y además, sí, tomando a propósito de lo que dice Claudia, ¿no? No por una visión privilegiada de un europeo, ¿no? Que eso también, como de pronto cuando empiezan a aparecer propuestas como esta de revisiones epistemológicas como la de Alan, luego surgen, bueno, pero es que esa terminología y, ¿no? Y entonces otra vez nos remiten a territorios que por supuesto son necesarios e indispensables como los regionales, pero que terminan siendo igual de impositivos e igual de jerárquicos que hablar solo del europeísta, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, yo sí creo que Otto Leigel, al igual que muchos de los esfuerzos que han pasado por el seminario, dejó apuntadas muchas cosas que todas y todos van recogiendo, ¿no? Y en ese sentido, eh, lo, lo que lo que estamos queriendo decir, incluido Otlaike en esta discusión, es que hay un diseño que quedó pendiente, ¿no? Por tanto, un proyecto que todavía por llevarse a cabo, en donde
en donde, por ejemplo, hay un escrito muy breve de Eichen, no recuerdo si está en Analógico Digital o en Mundo con Proyecto, en donde, desde luego, irónicamente, empieza diciendo, ya, por fin lo logró el diseño, acaba de salir al mercado unos cubiertos que no sirven para nada, ¿no? Es decir, eran unos cubiertos de Alessi que se habían hecho famosos. Y esa sorna de Eicher, creo que es muy reveladora de lo que en realidad está queriendo señalar, ¿no? Es decir, eh, mucho se ha hablado de estos otros diseños, pero no hemos discutido lo esencial y que, insisto, y que resuenan en el desprecio de Diego hacia nosotros, ¿no? Porque no nos lo hemos tomado en serio, caray, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo lo que he dicho es que sí, definitivamente, si queremos hablar de ese diseño del que está hablando Claudia y del que está hablando Alan, no nos sirve lo que hasta ahora hemos dicho sobre el diseño. Pero bueno, insisto, no es que no sirva al mundo el diseño que hemos hecho hasta ahora. Nota aclaratoria, esto lo advierte Alan muy conciliadoramente, y yo me sumo a ello. No es que no sirva ese diseño, pero lo que hemos hecho hasta ahora con ese diseño, incluido desde un asunto epistemológico, no nos sirve. Tenemos que construir algo nuevo, ¿no? Y esa era la apuesta de Eicher, ¿no? Dejó, insisto, una serie de cimientos, ¿no? Perdón, me sale lo arquitecto. Dejó una serie de cimientos, es más, emparejó un poco el terreno para poder empezar a edificar. Y claro, no alcanzaron a hacer ni en las cepas de cimentación, ¿no? Pero al haber allanado el terreno para decir, bueno, y aquí es donde se puede discutir. Creo que esto es algo que nos está haciendo falta y este seminario, con todas sus aportaciones, creo que ha estado aportando precisamente elementos para poderlo comenzar a construir, ¿no? El ejemplo que siempre pongo, ya con esto termino, es lo que le pasa a Einstein con la física cuántica, ¿no? Es decir, Einstein hay dos anécdotas interesantes de esta cuántica que concibe Einstein, ¿no? La primera de ellas es que tuvo que inventar unas matemáticas incluso para poderlo plantear, ¿no? La física cuántica. O sea, no existían las matemáticas. Pero cuando digo matemáticas, no solo me refiero a una serie de problematizaciones. Tuvo que inventar hasta símbolos para poder realmente plantear la física cuántica que no existía, existía solo la de Newton, ¿no? O sea, la física justo material, ¿no? No la física de la energía, ¿no? Y la otra anécdota es que incluso el mismo Einstein, y por eso celebro que sigan entrando a nuestro seminario, de verdad, no lo abandonen, es que tuvo que echar mano de Max Planck porque Einstein era pésimo haciendo matemáticas, era muy malo. Y echó mano de Planck para poder, entonces, corregir todo el planteamiento que hacía matemático, ¿no? Inventado, dicho sea de paso, bueno, inventado en el buen sentido, pero sí, aprovechando que esta es la última sesión de esa temporada, este, sí, quiero agradecerles muchísimo eso, ¿no? Porque ustedes todos somos los Planck, porque no creo que aquí haya un Einstein, bueno, yo al menos no me siento Einstein, pero todos somos Planck echando mano en el cálculo de matemáticas porque estamos explorando algo que hasta ahora no ha sido explorado, ¿no? Estamos descubriendo la Antártida en un mundo, para seguir con la misma metáfora, en un mundo que se supone ya estaba más que explorado, ¿no? Y que además, como también decía Alan, la inteligencia artificial bueno, no inteligencia artificial, los que están detrás de la inteligencia artificial nos abren una supuesta puerta de nuevos mundos, pero que en realidad nos llevan al mismo lugar, ¿no? Es decir, no hay nada nuevo en la inteligencia artificial. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiera comentar algo. Son 12:02, pero bueno, un último comentario. Pues igual que no sabía que era la última sesión. Ay, no, qué lástima, porque sí, tenía ganas de poderles encontrar de manera presencial y física, pero pues yo espero que haya más encuentros para poder encontrarnos. No, gracias a ti, Claudia. Exacto, como dice Mario en el chat. No, por supuesto, esta es la última sesión de este volumen, ¿no? De seminario de diseñologías.
Porque sí, ya haremos la convocatoria para el siguiente seminario, pero por lo pronto, efectivamente, muchísimas gracias a todas y a todos, porque efectivamente, como dice Mario, yo gracias a ustedes he aclarado muchísimas cosas y por supuesto que los voy a mencionar en el libro que estoy escribiendo, porque, insisto, muchas de esas aclaraciones se han incluido en este libro, ¿eh? Muchísimas gracias y pues seguimos en comunicación en cuanto tengamos la convocatoria del siguiente seminario. Gracias, hasta luego.